Bueno, este vídeo no pega mucho en este canal. Tenía pensado subirlo a mi canal secundario que lo creé hace unos días, pero como no se había avisado de que me iba a hacer un canal secundario, pues si subía este vídeo ahí, pues no lo iba a ver nadie. Así que quedas avisado de que a partir de ahora este tipo de vídeos que son más vlogs, cosas personales, cosas sobre mi vida, los voy a subir a mi canal secundario Claudia Nicolasa Rau. Y bueno, para seros sincera, he dudado bastante de si subir o no este vídeo. Como recordaréis, hace menos de un año, en septiembre, subí un vídeo explicándoos que había descubierto que tenía lipedema, una enfermedad crónica, y que tenía que operarme por ello. Ahí os expuse que era una operación por salud. Obviamente tenía algunas consecuencias estéticas, pero era una operación por salud, una operación muy dura, muy jodida, y la mayoría, como siempre, fuisteis unos corazones si lo entendisteis y me apoyasteis. Pero como siempre, internet pues está plagado de gente que tiene la boca demasiado abierta y que le cuesta bastante empatizar, y muchas personas se metieron conmigo y dijeron que era mentira, que era una excusa, que me haya inventado que tiene una enfermedad o bueno, ese tipo de cosas. Entonces pensé, si subo un vídeo explicando que tengo una enfermedad y que me hace sufrir y todas las implicaciones que tiene y que me voy a operar por ello, por salud, y hay gente metiéndose conmigo, si ya subo un vídeo diciendo que me he operado por mera estética, entonces ya no sé ni qué me van a decir. Entonces soy consciente de cómo es la gente en internet y soy consciente de cómo algunas personas se van a tomar esto. Pero sinceramente yo estoy muy feliz de haberme operado y quería compartirlo con vosotros. Quizás a algunas personas les choque que una psicóloga se haga una operación estética, pero... Uy, se me ha quedado un pendiente. Ahora. Pero al final los psicólogos no somos robots ni estamos creados todos a imagen y semejanza de un molde, y cada psicólogo puede tener su opinión sobre las cosas. A mí siempre me ha gustado arreglarme, me ha gustado tener una buena imagen, siempre me ha gustado cuidarme, tanto a nivel exterior como a nivel interior, a nivel mental, a nivel espiritual. Y para mí eso nunca ha sido incompatible con tener una buena autoestima. Al final lo que importa no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, desde qué creencias, qué pensamientos, qué emociones, qué nivel de comprensión, qué intención. Al igual que puedes comprarte un coche porque es tu pasión, porque siempre te ha gustado el mundo del motor y entonces quieres disfrutarlo, o también puedes comprarte un coche simplemente para causar una impresión o para intentar tú sentirte mejor contigo mismo. Si queréis puedo hacer un vídeo explicando un poco más esto en profundidad, cómo es mi opinión como psicóloga sobre los retoques, cirugía estética, cuidado del aspecto, etc. Y esto me da para comenzar a explicaros la pregunta de por qué me he hecho una rinoplastia. Como os digo, yo no voy a mentiros, no tengo por qué dar ninguna impresión a nadie, ni tengo por qué buscar la aprobación de nadie. Yo no me he operado por salud, yo no respiraba mal, yo me he operado por estética. Quizás me notéis la voz un poco distinta y es que todavía tengo congestión, porque es que me operé el día 3 de junio, hace menos de una semana y media. De ahí que también lo que estáis viendo no es el resultado definitivo. Está la nariz bastante inflamada, de hecho yo me la toco y está muy dura. Que sepáis que el resultado definitivo tarda en llegar como unos 6 meses, un año, pero el primer mes se va la mayor parte de la inflamación. Así que subiré a mi canal secundario cuando pasen unos 4 o 5 meses para enseñaros cómo ha ido evolucionando mi nariz. Me haré una foto cada 2 semanas, más o menos, para que veáis el resultado definitivo, así que suscribiros a ese canal. Bueno, como os digo, yo me operé por estética. No es que tuviera un complejo gigante, ni mucho menos, pero mi nariz no me gustaba. Lo que me sucedió es que cuando yo estaba en primero de carrera, ya os contaré esto también en el canal secundario, pero yo tuve una época un poco alocada. Salía mucho de fiesta, bebía bastante en aquel entonces, llevo sin beber absolutamente nada de alcohol desde 2017, 2018, pero la verdad es que esa época fue un poco oscura para mí y yo desfasé bastante. Pues una de esas noches, no sé muy bien si hicimos una especie de lucha libre entre todos o si fue bailando, es que ni me acuerdo, pero sí que recuerdo muy bien cómo yo estaba de pie y un amigo mío, que ni siquiera me acuerdo de quién era,
se levantó muy fuerte y me dio con su cabeza en la nariz. Eso me hizo muchísimo daño, sonó como una especie de explosión en mi cabeza, un ¡pum! Y yo dije, ¡buah! Me ha roto la nariz seguro. Pero no me sangró, no noté nada raro y bueno, parecía que todo estaba normal. Pero sí que es cierto que yo, con los años y sobre todo cuando empecé a grabar para YouTube, que al final cuando estás editando ves tu cara durante horas, me di cuenta de que mi nariz se iba cada año torciendo más y más y más a la derecha. No sé si alguien aquí se habrá dado cuenta en alguno de mis vídeos, pero mi nariz cada vez estaba torciendo más. Y por eso, aunque yo acudiera al médico por estética, él me vio que yo tenía el tabique muy desviado y me dijo: tú seguramente después de operarte vas a respirar mucho mejor. Y de hecho, cuando me abrieron tardaron bastante más de lo que pensaban en hacerme la operación porque tenía el tabique muy desviado. Entonces, pues no tenía un complejo gigante porque no ocultaba mi nariz, ni me la tapaba, ni buscaba que no se me viera en determinado ángulo, ni me avergonzaba de ella, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que no me gustaba el ver que cada año se iba torciendo más y que seguramente continuará torciendo con los años. Entonces contacté con el doctor Ramón Terré, que os digo el nombre porque sé que me lo vais a preguntar. Es un otorrinolaringólogo, no es cirujano plástico, también fui a él por eso. Me lo recomendó una amiga que es bastante friki de la cirugía estética, le gusta muchísimo, sabe de anatomía, sabe de operaciones, bueno, sabe muchísimo. Y me dijo: Claudia, te recomiendo muchísimo que vayas con él. Como os digo, Ramón Terré no es cirujano plástico, sino que es otorrinolaringólogo y a mí me daba mucha confianza el hecho de que él fuera experto en nariz. Porque al final, a mi modo de verlo, no es lo mismo una persona que todos los días trabaja con narices que una persona que trabaja de todo. Además de que al ser experto en nariz no solamente tocaba lo estético, sino también lo funcional. Y de hecho, luego os leo lo que me hizo, pero básicamente ha hecho que yo pueda respirar mucho mejor. Como os digo, yo fui por estética, yo no tenía problemas de respiración, pero sí que es cierto que ahora yo respiro y es como si notara que tuviera una tubería gigante y me entrara un montón de aire. Os leo. Paciente acude a nuestro servicio por presentar insuficiencia respiratoria nasal por una desviación septal y deformidad de la pirámide nasal asociada a una hipertrofia bilateral de cornetes inferiores. A la exploración por nasofibrolaringoscopia se aprecia una desviación de tabique nasal asociada a una deformidad de la pirámide nasal que influye sobre la función respiratoria. Lo que me hice fue una rinoplastia abierta y esto quizás a alguno le vaya a doler escucharlo, pero lo que consiste es que te cortan por aquí. De hecho, yo tengo una pequeña cicatriz que seguirá yendo. Y lo que hacen es levantarte la nariz hacia atrás. Si alguien aquí se va a operar la nariz, no les recomiendo ver un vídeo de una rinoplastia abierta. De hecho, yo no lo hice hasta después de operarme y cuando lo vi fue como... ¿cómo es eso posible? Madre mía. Por supuesto es con anestesia general, porque imagínate estar despierto mientras tienes la nariz levantada. Y la operación duró como unas 4 horas. A mí me ingresaron a las 3 de la tarde y yo me desperté a las 9 de la noche. En mi caso yo no estaba en absoluto nerviosa, a veces me doy un poco de miedo con estas cosas, también con la operación del lipedema estaba ahí tan normal, hay personas que hasta las tienen que sedar de lo nerviosas que se ponen y yo ese día dormí tan normal, fui tranquilamente, pues como si fuera a hacerme un trámite, nada. Me dieron la habitación para mí, me acompañó mi madre, ella tenía un sofá cama para que pudiera dormir, me vinieron a buscar, me preguntaron mis intolerancias alimentarias y les dije todo y se quedaron como, pero hija, ¿y tú qué puedes comer? Que total no sé ni para qué me lo preguntaron, porque me desperté y me trajeron un yogur. Es como, bueno, pues nada, te he dicho que no puedo tomar lactosa, pero nada, oye, menos mal que me llevé yo un paquete de jamón. Y nada, vinieron a buscarme, me pusieron la vía. Me hablaron un poquito tranquilamente, el anestesista me dio conversación, bastante majo, y yo no recuerdo el momento en el que dormí. No me acuerdo de cuándo, simplemente yo sé que estaba hablando con él y luego me desperté al momento, porque al final cuando te anestesian para ti es como si hubieran pasado 2 segundos, no te enteras de nada. Me desperté en la habitación, mi madre estaba a mi lado y yo me desperté muy normal. No tuve ni náuseas de la anestesia, ni mareos, ningún dolor de ningún tipo. Y esto es algo que también seguramente os preguntéis mucho. Si esta operación duele y no duele
para nada en absoluto. Que también os digo, después de lo que pasé con la operación del lipedema, que eso ha sido el mayor dolor que he sentido en mi vida, la mayor impotencia, fue un mes en cama horrible. Ya no tengo miedo a nada en esta vida, os lo digo en serio. Ahora cuando alguien me dice esto duele, yo digo no, no duele. Y nada, me desperté tan tranquila, os pongo una foto de cómo me desperté. Lo cierto es que, se me ha olvidado contaros, la técnica que se utilizó es una rinoplastia ultrasónica, es decir, no es esto típico de que te cogen y te hacen martillazos ahí a lo bestia, se te quedan todo moratones, no. Como veis, yo me desperté con muy poca inflamación, sin ningún moratón, porque esa técnica al final es muy poco invasiva en ese sentido. Entonces me desperté tan normal, con la fédula esta. Por cierto, a mí no me pusieron tampones. A algunas personas les ponen tampones un día o dos, a otras una semana, y eso es un agobio. O sea, no te permite respirar por la nariz y es horrible. Yo tuve la suerte de que este doctor ya no utiliza esa técnica, está un poco desfasada, y entonces yo me desperté pudiendo respirar normal y tan tranquila. Mi madre me enseñó las fotos que el médico, Ramón, le había pasado del resultado de la operación, y me quedé muy contenta, muy tranquila, muy encantada de ver que me gustaba lo que había. Vale, se me ha olvidado contaros algo que también es importante. El día anterior a la operación yo pasé por la consulta y obviamente te preguntan qué es lo que tú esperas de la operación, siempre dentro de los límites de lo posible y de lo conveniente. Entonces me hicieron fotos desde todos los ángulos y con un programa muy chulo que no conocía, un programa de narices. Te van haciendo pues ediciones para ver un poco qué es lo que te gusta más, qué es lo que te gusta menos, qué es lo que esperas. Entonces, como os he dicho, yo buscaba ponerme la nariz recta, pero ya que estaba, dijimos, bueno, vamos a alisar lo que es el dorso, que yo tenía aquí un poquito de jiba. Vamos a levantar un poquito la punta, que yo la tenía caída, y la cortamos un poquito. Entonces eso hicimos. Él hizo esos retoques en la imagen y me hizo una primera propuesta. Y yo le dije, oye, ¿y no podríamos meter el dorso un poquito más? Es decir, él me había hecho algo un poco más recto, así, y yo le dije, ¿podemos hacer un poco más así? Y me dijo, tú quieres una nariz de Hollywood, ¿no? Y yo, bueno, ya que estamos, ¿por qué no? Un poco parecida a la de Lana del Rey, en cierto modo, la nariz. Entonces ya dimos ok a la segunda propuesta. Os dejo por aquí imágenes del antes y el después según ese programa. Y claro, el médico te dice, yo voy ya con todas las mediciones y todas las técnicas a hacer lo más parecido a eso que tú quieres, pero por supuesto no es 100% garantizable. Pero bueno, finalmente sí, se ha cumplido completamente lo que yo quería. Os recuerdo que está bastante inflamada todavía la nariz, ¿vale? Aún tiene que afinarse bastante. Y bueno, pues yo me desperté, estuve ahí con mi madre de risas, hablando tranquilamente. Me trajeron un caldo, una sopa, que siempre te traen eso, que es como muy ligero, para ver si tu digestivo, tu estómago ya es experto de la anestesia. Me la comí sin problemas y a la hora mi madre abrió un paquete de jamón, un paquete de nueces, una manzana y estuvimos ahí comiendo tan normal. Algunas personas dicen que les duele al comer cuando se hacen la rinoplastia los días siguientes, o que se les duermen los labios o los dientes. Yo ningún problema, la verdad. A las 2 horas o así, mi madre se puso una peli, yo me la estuve escuchando, que por cierto, luego a los días vi esa peli y me encantó, os la recomiendo muchísimo. La película está en Netflix y se llamaba... ¿cómo se llamaba? Predestinación se llama. O sea, yo estaba en la cama tumbada, medio dormida, y mi madre estaba viendo la peli y claro, yo seguía un poco pues con medicación, medio dormida, y mi cabeza se iba imaginando lo que escuchaba en la película. Y es una película muy rara, de viajes en el tiempo, cosas muy raras, y me hizo una paranoia importante de lo que iba escuchando. O sea, al día siguiente le dije a mi madre, mamá, ¿esa película iba de geishas que tienen que viajar al espacio? Y mi madre me dijo, pues algo así parecido. Nada, me dormí del tirón toda la noche, ningún problema. Por la mañana nos despertamos, vino el médico, miró que todo estuviera bien, me enseñó a hacerme las curas que tenía que hacerme durante la semana siguiente
y me dieron alta y para casa. Como algunos sabéis, yo soy originalmente de Pamplona. Zaragoza está a 2 horas de Pamplona, entonces simplemente pues mi madre me llevó en el coche y estuve en la casa de mi familia durante una semana. Las curas que tenía que hacerme no eran dolorosas. Con una jeringa tenía que coger suero y hacerme lavados en la nariz para que no se formen sinequias, no se obstruya la nariz y que pudiera respirar. Tenía que darme 2 pomadas, una dentro de la nariz y otra en la cicatriz. Y luego también tenía que tomar antibiótico y corticoides durante la semana. Y bueno, aquí ya vino un poco lo peor. Si el mismo día de la operación yo estaba tan tranquila, tan feliz, pensando, buah, mañana ya me puedo ir a pasear y por ahí. Al día siguiente, conforme iban pasando las horas, sí que noté que mi cara se estaba empezando a inflamar. Me salieron unos cuantos moratones que antes no había tenido y sí que empecé a notar como ese agobio de la congestión. Como os digo, dolor no tuve en ningún momento de todo el proceso, pero sí que es verdad que el día 1, 2 y el 3 ya menos, estuve un poco agobiada de la congestión, como que me costaba bastante dormir, no podía realmente hacer muchas cosas porque me mareaba un poco. Me agobiaba de estar en los sitios, tenía que estar cambiando de un lado a otro, dormí en mi cama, en un sofá, en la cama de invitados, iba rotando. Entonces esos días sí que fueron un poquito de agobio, pero tampoco nada horrible. O sea, es como cuando tienes una gripe muy fuerte, que es como que estás así, algo así. En ese sentido os quiero dar algunas recomendaciones por si alguna persona aquí va a tener que hacerse esta operación, ya sea por estética o por funcionalidad. Me vino muy bien tener cacao de labios a mano siempre, porque al final, aunque yo pudiera respirar por la nariz, no podía respirar del todo por la nariz, entonces a veces respiraba por la boca y se secaban mucho los labios, así que coged cacao labial. También me vino muy bien tener pastillas de propóleo porque la garganta también se seca bastante. Así que eso es importante, que no tengáis aquí dolor y me aliviaba bastante. Otra cosa curiosa que yo hice, que bueno, que puedes hacerlo con una bolsa de hielo, ¿no? Pero yo cogía un pepino y lo metía en la nevera y cuando el pepino estaba frío yo lo sacaba y me lo ponía en los ojos, en las mejillas y así, para que la inflamación bajara. Fue divertido porque cuando apareció la inflamación primero estaba en los ojos, entonces parecía un poco un mapache y luego iba bajando y me iba convirtiendo en un hámster. Tiene los ojos normales y luego así la boca. Es muy gracioso. La verdad es que me gustan mucho estos procesos porque vas viendo cómo el cuerpo va luchando, va arreglándose él solo y es muy bonito, ¿no? Verlo. Otra cosa que me vino muy bien fue comer helado. Mi madre me dijo, Claudia, come helado que te va a venir muy bien. Y yo, mamá, no puedo tomar ni lactosa, ni gluten, ni azúcar, ni edulcorantes, no puedo tomar nada de eso, no puedo tomar helado. Mi madre, bueno, hace una excepción durante un día o dos y porque al final el frío aquí en la boca, en la garganta, en la nariz te va a descongestionar bastante y te va a desinflamar. Y la verdad es que me vino bastante bien. Eso sí, lo he notado a nivel digestivo durante los días siguientes por las intolerancias, pero a nivel de la nariz me vino muy bien para recuperarme. Entonces, bueno, si yo me operé el jueves por la tarde, el viernes y el sábado fueron durillos, el domingo fui mejorando bastante y el lunes ya, mambo. El lunes ya vinieron amigos a casa, estuvimos tan normales, tan tranquilos, yo podía dar paseos, tampoco muy largos porque se me hace mucho calor, estamos en junio y se me secaba mucho la nariz y como que me costaba más respirar. Pero la verdad es que ya estaba bastante bien. La cara la tenía bastante normal ya y dormía del tirón. Ah, otra cosa que os recomiendo bastante si vais a hacer esto es que os hagáis con melatonina o alguna cosa que os ayude bastante a dormir. Yo me enchufaba 2 pastillas de melatonina y eso me dejaba cao toda la noche. Entonces bueno, lunes, martes, miércoles ya estaba bastante normal, ya estaba trabajando, ya estaba con mis amigos, estaba normal. Y el jueves tocaba ir a una consulta para que me quitasen esta fédula. Yo no tenía estos tampones que algunas personas te meten por la nariz, que es un agobio, pero sí tenía como una estructura, una fédula, que lo que hacía es proteger la nariz y como encorsetarla, ¿no? Porque al final, recién operada, está como muy moldeable, muy blandita y tenía que estar bien puesta en su sitio. Y sí que tenía 2 tubitos dentro de la nariz para poder respirar bien. Me quitaron los tubitos estos, me quitaron los puntos, no fue nada doloroso ni molesto. Y aquí yo sí que estaba un poco más nerviosa que el día de la operación. Estaba un poco nerviosa de ver la evolución, ¿no? De ver qué había pasado. Porque una cosa que me ayudó mucho esos días de posoperatorio y por lo que también estoy haciendo este vídeo fue el hecho de estar
viendo constantemente vlogs y experiencias de rinoplastia. En esos días así un poco más durillos que tuve, la verdad es que me motivaba bastante y me entretenía ver vídeos de otras personas que se habían hecho esto, ver su proceso de cómo es su nariz antes, de cómo se despiertan de la operación, de los días siguientes, de cómo se inflaman, que por cierto, nada que ver cómo se inflamaron ellos y lo mal que lo pasaron con cómo lo pasé yo, la verdad. Ves fotos de sus caras y parecen coliflores y la mía estaba bastante normal. Y bueno, me motivaba mucho ver ese proceso de cómo después van a la consulta, le quitan todo el vendaje y ven su nariz por primera vez. Y al final este momento de quitarte la venda y de verte la nariz es algo que llevas una semana esperando impacientemente y tienes muchas ganas. Y aunque confiaba muchísimo en el médico y había visto los resultados después de la cirugía, sí que me daba un poquito de miedo que la nariz no hubiera evolucionado bien, que quizás yo no hubiera hecho algo bien en las curas y se hubiera quedado algo mal. Porque sí que vi algún caso de alguna chica que la nariz se le empezaba a deformar y no tenía buenos resultados. La mayoría todas perfecto, pero sí que vi algún caso que dices, ostras, puede pasar esto. Y nada, me quitaron la fédula avisándome de ahora estás muy inflamada, este no es el resultado final, quizás no te guste, quizás te veas rara, pero ahora está muy inflamado, etcétera. Pero yo lo vi y la verdad es que me puse a llorar. Yo creo que fue un poco como lágrimas de alegría, ¿no? Porque al final yo llevaba muchos años queriendo hacerme esto, pero me daba miedo la operación, no os voy a mentir. Pero al haber pasado la operación del lipedema me ha hecho pues no tener tanto miedo a este tipo de cosas y ver que aunque sea duro o sea difícil el momento, pues la recompensa es para siempre. Entonces, cuando me operé del lipedema dije, bueno, creo que voy a atreverme a hacérmelo de la nariz. Y también os voy a ser sincera, hasta hace poco tiempo yo no tenía dinero para ese tipo de cosas. Entonces me vi la nariz, me encantó lo que vi, era justo lo que yo quería, estaba en su sitio la nariz. Y también creo que fue un poco lágrimas de, joder, Claudia, qué valiente eres, ¿no? Que querías hacer esto y te has puesto en ello, pese a que tienes unos meses de mucho estrés y de muchas cosas y muchos cambios. Me estuvo explicando lo que tenía que hacer durante 10 días, de nuevo una serie de lavados, las pomadas, nada distinto, ninguna medicación. Eso sí, tener mucho cuidado con no darte ningún golpe en la nariz, no hacer ejercicio físico intenso, especialmente cardiovascular, durante un mes y medio. Yo lo que estoy haciendo es ir a andar, pasear por el bosque, que me gusta mucho, y sí que hago en el gimnasio pues cosas suaves, ¿no? En la polea o con mancuernas, pero nada bestia, ni sentadillas, ni peso muerto, ni nada, porque se puede inflamar bastante la nariz si haces cosas bestias. La idea no es crear una nariz completamente distinta, que te cambie la cara, que no sea la tuya, sino simplemente corregir las cosas que puedan tener mal la tuya. De hecho, muy probablemente si no hubiera hecho este vídeo, muchísima gente, la inmensa mayoría, no se habría dado cuenta de que me he hecho nada en la nariz. Con este vídeo no quiero que penséis que estoy promocionando la cirugía plástica o las operaciones, no estoy incentivando los complejos ni nada de eso. Como siempre que hago un vídeo hay gente que saca un poco la conclusión que quiere y que ve lo que quiere ver. Entonces voy a esperar que todos seamos suficientemente maduros e inteligentes para entender que la vida no es tanto lo que haces, sino desde dónde lo haces y por qué lo haces. Esto, por supuesto, es algo que yo no recomendaría a una persona que no esté bien psicológicamente o que no tenga una buena autoestima y amor propio y un autoconcepto claro. Porque es una realidad que muchas personas se someten a retoques u operaciones esperando que de esa manera van a sentirse bien consigo mismos o que van a tener un nivel de felicidad, ¿no? De cuando consiga esto o cuando tenga esto, entonces ya estaré bien, entonces ya seré feliz, entonces ya me querré. Y eso no es así. De hecho, muchas veces ocurre que las personas que no están bien consigo mismas, cuando se someten a ese tipo de operaciones, empeoran aún más. Porque empiezan a hacerse paranoias de cómo le ha quedado, porque no termina de gustarles, porque entonces ya empiezan a ver otro defecto u otra cosa que tienen que cambiar, porque se dan cuenta de que eso no ha llenado su vacío, etcétera. Yo no tengo ningún problema en subir historias a Instagram cuando estoy en pijama, cuando tengo ojeras y no estoy nada arreglada ni maquillada. No tengo problema en enseñaros cuando, por ejemplo, llevo un tiempo sin hacer deporte y ha empeorado mi físico.
No tengo problemas en ponerme en cualquier ángulo, en cualquier postura sin posar, no tengo problemas en absoluto. Os he enseñado cuando me operaron del lipedema que tenía un aspecto terrible, os he puesto fotos ahora mismo del posoperatorio con todas las vendas, etcétera. Y lo cierto es que cuando tienes un autoconcepto claro de ti mismo y lo amas, no importa el estado en el que estés, porque la esencia permanece. Y esa es una muy buena manera de ver cuando alguien tiene verdadera autoestima y cuando no. Cuando se acepta en todos sus estados, en todas sus fases y en todas sus maneras. Pero bueno, como os digo, si queréis puedo hacer un vídeo explicando un poco mi manera de ver como psicóloga y como persona humana ese tema de los retoques, del cuidado físico, estética, etc. Y bueno, otra cuestión que seguramente mucha gente vaya a preguntar es el precio de esta operación. Por supuesto, una rinoplastia varía muchísimo según con quién te la hagas, según en qué ciudad te la hagas, según la complejidad, si solamente es estética, si solamente hay que corregir una pequeña cosa, si también hay que tocar funcionalidad, como fue mi caso. Depende también del renombre o de la repercusión que pueda tener el médico o cirujano, no es lo mismo. Depende también un poco de la fama o la repercusión que pueda tener el cirujano. Ya sabéis que a veces el precio no representa tanto la calidad del trabajo, sino la demanda o la imagen que se pueda tener, etc. Obviamente ser bueno te suele repercutir el alcanzar. Obviamente ser bueno suele repercutir en que muchas personas te conozcan y te sigan. Pero no siempre una persona que no tiene seguidores no hace un buen trabajo, para nada. Hay personas que están más enfocadas en su trabajo que en su imagen. Entonces, la persona con la que yo fui, Ramón Terré, no es cirujano plástico, no es un médico famoso en Instagram con muchísimos seguidores, ni mucho menos. Entonces, estos factores, junto al hecho de que sea otorrino y no sea cirujano plástico, pues han hecho que el precio no sea tan elevado como a veces lo es. No voy a deciros la cantidad exacta porque es mi caso y también pues por privacidad, ¿no? del médico, etcétera, pero el precio que yo he pagado no es tan elevado como podía haberlo sido con otras personas. Pero sinceramente, cuando vas a hacer algo que es tu salud, que es tu cuerpo y que es para toda la vida, creo que el precio es lo de menos. Y bueno, yo creo que ya os he contado bastante, os he contado por qué me operé, os he contado dónde, con quién, os he contado cómo fue el posoperatorio, cómo me encuentro con los resultados. Yo creo que ya os he dado consejos también por si alguien va a operarse. Yo creo que ya he tocado todo lo que quería contar. Imagino que tendréis bastantes preguntas que hacerme sobre todo esto, dudas, curiosidades o lo que sea, así que podéis dejármelas en los comentarios y yo las contestaré seguramente por Instagram en algún directo. Y de nuevo seguidme en el canal secundario porque ahí voy a subir ese tipo de cosas de tipo más personal. Este canal se va a quedar exclusivamente para cosas de psicología y allí podré subir contenido más de mi vida personal, vlogs, viajes día a día, experiencias, historias mías, cosas fitness. Os hablaré pues también un poco del lipedema, de mi alimentación, que sé que os interesa bastante, de mis proyectos, mis inversiones, todo lo que queráis. Espero que os haya gustado el resultado de mi nariz. Lo cierto es que al final es algo que si no te fijas concretamente y señaladamente quizás no te des cuenta y al final pues eso es cuando una rinoplastia está bien hecha, ¿no? Cuando no es un cambio radical. Yo la verdad es que estoy muy contenta, me gusta mucho, me veo la cara como más armoniosa, más dulce. Así que bueno, veremos cómo va evolucionando con estos meses. Haremos ese vídeo del progreso de la nariz, de The Nose Progress. Y como siempre, un beso y nos vemos este domingo en mi canal secundario Claudia Nicolás Arrau.